Buenos días, mi nombre es Carlos Previgliano y soy profesor asociado de radiología del Departamento de Radiología de la Louisiana State University y en el día de la fecha les voy a hablar acerca de las enfermedades ocupacionales del pulmón. Los objetivos de la presente conferencia son reconocer las características radiológicas en la enfermedad ocupacional del pulmón, correlacionar los distintos hallazgos radiológicos con los diferentes estadios de varios tipos de neumoconiosis y diferenciar las neumoconiosis de las enfermedades del intersticio pulmonar. A pesar de los estándares de seguridad, la enfermedad ocupacional del pulmón sigue siendo una de las causas más comunes relacionadas con el trabajo. Nuevas exposiciones al asbestos pueden verse en la industria de la construcción, ya sea en la reparación, mantenimiento, renovación y demolición de edificios, y eso es debido a los elementos de aislamiento que contienen asbestos. La exposición a partículas de sílice pueden afectar a trabajadores de astilleros y arenadores, y a mineros del carbón. Por otra parte, cada año nuevas formas de neumonitis por hipersensibilidad son reconocidas. Respecto a la definición, podemos decir que las neumoconiosis se refieren a las enfermedades relacionadas con la inhalación de polvo. Hay dos tipos diferentes de neumoconiosis: las que producen fibrosis pulmonar como la asbestosis y la silicosis, y las que producen alteraciones de la función pulmonar pero sin fibrosis como la estanosis y la varitosis. Las neumonitis por hipersensibilidad son debidas a la inhalación de polvos orgánicos. La Organización Internacional del Trabajo ha clasificado las anormalidades encontradas en las placas radiográficas de estos pacientes con el propósito de hacer estudios epidemiológicos comparativos. El sistema se basa en un método semi-cuantitativo de la evaluación del tipo y extensión de las anormalidades. Sin embargo, este método no es específico y tiene poca incidencia en el diagnóstico. Por otra parte, es complicado y difícil de recordar, por lo cual no es muy utilizado en la actualidad. Hay distintos tipos de neumoconiosis, entre las que tenemos la asbestosis y la enfermedad relacionada a la exposición al asbestos, la silicosis y la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, la talcosis, siderosis, beriliosis, las neumoconiosis relacionadas con el aluminio y los metales duros, y finalmente las neumonitis por hipersensibilidad. Empecemos con la enfermedad relacionada con la exposición al asbestos. El asbesto, mejor conocido como amianto, es un mineral compuesto por hierro, magnesio, calcio y sodio. Este mineral se encuentra en la naturaleza en forma de fibras muy delgadas y las hay de dos tipos: las anfíboles, que son fibras finas, largas y rectas, permitiendo que penetren profundamente en el parénquima pulmonar, entre las que tenemos la crocidolita, amosita, actinolita y tremolita, y las serpentinas, fibras de crisótilo, que son fibras largas y rizadas. El amianto o asbestos tiene una gran variedad de usos, particularmente en la industria de la construcción, pero también es empleado en la fabricación de embragues y frenos de automóviles, materiales textiles termorresistentes, envases y pinturas, entre otras. Dentro de las enfermedades relacionadas con la exposición al asbestos tenemos la asbestosis, la atelectasia redonda y la enfermedad pleural relacionada con el asbestos. La asbestosis, por definición, es una fibrosis pulmonar intersticial asociada con la presencia de fibras de asbestos en el parénquima pulmonar. Es el resultado de una inflamación crónica y el desarrollo de la enfermedad depende de la duración e intensidad de la exposición, como así también factores del huésped, tales como la condición de fumador. La presentación clínica de la asbestosis incluye disnea y dedos en palillos de tambor,
que ocurren después de 20 o 30 años de exposición. Los síntomas son progresivos aún sin una exposición continuada. Las pruebas funcionales pulmonares muestran un patrón restrictivo. La exposición durante mucho tiempo puede provocar una alteración funcional significativa que lleva al paciente al cor pulmonale y a la muerte. Después de la inhalación, las fibras se depositan en los bronquiolos respiratorios y conductos alveolares. En pacientes con asbestosis, los primeros cambios de fibrosis son peribronquiales. Cuando la fibrosis progresa, esta compromete las paredes alveolares y los septos interlobulares. Los hallazgos radiológicos de esta enfermedad aparecen después de 10 años de exposición y el periodo de latencia es de aproximadamente 40 años. A pesar de que entre el 10 al 15% de los pacientes presentan una radiología normal, en los estadios iniciales es posible ver un patrón de reticulación en los pulmones más acentuado en las bases pulmonares, visualizada en la parte posterior de la radiografía de tórax de perfil. Con la progresión de la fibrosis, la reticulación es más gruesa, haciendo que los bordes del corazón no se noten nítidamente. En esta diapositiva vemos una radiografía de frente y perfil de un paciente con asbestosis. Nótese el patrón de reticulación difusa en ambos pulmones. Incidentalmente se observa una hernia hiatal. En un control efectuado un año más tarde, se ve que el patrón reticular es más grueso y los bordes del corazón aparecen desflecados como lo muestra la flecha amarilla. En los estadios más avanzados aparece el pulmón en panal de abeja y el compromiso se extiende más difusamente hacia los campos pulmonares medios. La combinación de estos hallazgos más las típicas anormalidades pleurales nos deben hacer pensar en el diagnóstico de asbestosis. No obstante, hasta en un 20% de los pacientes las lesiones pleurales no están presentes. En este otro paciente puede verse arriba a la izquierda la placa inicial con presencia de mínima reticulación bivasal. En un control posterior, abajo a la derecha, se aprecia un mayor compromiso basal con extensión del proceso a campos medios de los pulmones, más marcado en el lado derecho. Con respecto a los hallazgos de la TC de alta resolución, vamos a tener imágenes similares a la fibrosis pulmonar con la presencia de reticulación, engrosamiento de los septos interlobulares y líneas subpleurales. Además, se ven bronquiectasias por tracción con distorsión de la arquitectura pulmonar. También se ve panal de abeja a nivel de ambas bases y en forma simétrica. Arriba a la izquierda se ve una TC con ventana pulmonar y con el paciente en decúbito prono con líneas subpleurales como lo muestran las flechas amarillas. Arriba a la derecha otro paciente con opacidades lineales bilaterales más del lado derecho y la presencia de bronquiolectasis y bronquiectasis por tracción. Finalmente, abajo dos cortes axiales de otro paciente con la presencia de bronquiectasias por tracción y pulmón en panal de abeja en la parte posterior y subpleural de ambas bases pulmonares. En esta diapositiva de dos pacientes diferentes podemos ver imágenes lineales densas en la región subpleural de las bases pulmonares configurando la imagen de la pata de cuervo, marcado con las flechas amarillas. En la TC de abajo además se observa engrosamiento pleural bilateral más prominente en el lado izquierdo. Otra alteración que podemos ver en relación con la exposición al asbestos son las atelectasias redondas y las masas fibróticas focales. La atelectasia redonda se refiere a un colapso pulmonar parcial en forma redondeada y asociada siempre a una pleuropatía crónica. A pesar de que muchos piensan que es muy característico de la asbestosis, la atelectasia redonda solo se ve en un 10% de los casos. También podemos visualizar atelectasias redondas en otras condiciones tales como la TBC,
la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome de Dressler o la histoplasmosis. Existen varias teorías para explicar el origen de la atelectasia redonda, pero dos de ellas han ganado gran aceptación. Una se refiere a la existencia de una hendidura en la pleura visceral que se forma si la velocidad de formación del derrame pleural excede a la absorción del mismo. Luego el pulmón anclado rota sobre su eje en una forma concéntrica. La otra teoría habla de una pleuritis focal crónica causada por asbestosis o TBC, donde la pleura se engrosa y contrae, haciendo que el pulmón subyacente se encoja en forma redondeada. La atelectasia redonda es una obosidad oval o redondeada de entre 2 a 8 centímetros de diámetro, siempre adyacente a una pleura engrosada, con calcificaciones o sin ellas. Si bien es cierto puede verse en cualquier parte del pulmón, la ubicación más frecuente es en la parte posterior de los lóbulos inferiores. Como puede presentar reforzamiento con el contraste endovenoso, es posible confundirla con una masa tumoral. Por ello, la presencia del llamado signo de la cola de cometa es útil para diferenciarla de un cáncer de pulmón. Los ángulos de contacto con la pleura pueden ser agudos u obtusos. Las formas atípicas no son comunes y pueden observarse formas lenticulares, irregulares o triangulares, y en algunos casos separadas de la pleura engrosada por pulmón normal. En estos casos puede ser necesario realizar un estudio de PET o incluso una punción biopsia. En la imagen de arriba a la izquierda se ve un paciente con atelectasia redonda manifestada por una lesión nodular en la parte posterior del lóbulo inferior derecho, adyacente a una pleura engrosada y con calcificaciones. Arriba a la derecha otro paciente con atelectasias redondas en ambos lóbulos inferiores. En el pulmón derecho se ve una lesión lineal que podría confundirse con un scarring o cicatriz. En el pulmón izquierdo se observa una lesión biconvexa y separada de la pleura engrosada. Finalmente, abajo se ve un tercer paciente con una atelectasia redonda adyacente a la pleura engrosada. Obsérvese la torsión de los vasos pulmonares marcado con las flechas amarillas, configurando el signo de la cola del cometa. Por último, tenemos la enfermedad pleural, que es la manifestación más común de la exposición al asbestos. Entre ellas tenemos las placas pleurales y el engrosamiento pleural parietal, el derrame pleural, el engrosamiento pleural difuso y el mesotelioma. La existencia de placas pleurales es la manifestación más común que aparecen después de 10 o 20 años de exposición. Están compuestas por tejido fibroso y contienen fibras de asbestos y calcificaciones. Casi siempre se las ven en la pleura parietal, especialmente en la parte posterolateral y cúpulas diafragmáticas. Los senos costofrénicos y las regiones apicales están respetadas. Las placas pleurales a nivel del mediastino es un hallazgo poco común y son visibles especialmente en la TC. El engrosamiento pleural es común en las regiones paravertebrales. Estas placas suelen ser bilaterales pero no simétricas y pueden tener varios centímetros de longitud. En la placa de tórax se ven como imágenes suspendidas. En una proyección aparecen como lesiones geográficas y en la proyección ortogonal aparecen como imágenes lineales densas. A la derecha se ve un paciente con engrosamiento pleural paravertebral derecho y placas calcificadas en la pleura anterior. A la izquierda, otro paciente con placas pleurales bilaterales caracterizadas por bordes rectos y definidos. En este otro paciente, en la radiografía de tórax frente, se ven placas calcificadas en la pleura izquierda y en las cúpulas diafragmáticas. Estas últimas son más evidentes en la TC.
Los diagnósticos diferenciales de las calcificaciones pleurales incluyen procesos infecciosos tales como la TBC o histoplasmosis, empiema, hemotórax, asbestosis, silicosis o estanosis, mesotelioma o fibrotórax, como el caso que se ve a la derecha, donde hay engrosamiento pleural, calcificaciones en las hojas parietal y visceral y aumento del tejido graso subpleural. El engrosamiento de la pleura visceral es común verlo en los lóbulos inferiores, más frecuentemente en la parte lateral y adyacente a una atelectasia redonda. En este paciente se ve engrosamiento pleural posterior con la presencia de una atelectasia redonda en el lóbulo inferior izquierdo. Además, se ven placas pleurales en el lado derecho. El derrame pleural es un exudado no mayor de 500 mililitros y puede ser uni o bilateral. Es muy poco frecuente, puesto que se ve aproximadamente en el 3% de los individuos expuestos. El diagnóstico es por exclusión y el mesotelioma debe ser incluido entre los diagnósticos diferenciales. Por último, el engrosamiento pleural difuso es visto hasta en el 50% de los pacientes. Representa la fusión de las hojas parietal y visceral engrosadas y están relacionadas con derrames pleurales benignos previos. En resumen, y respecto a los hallazgos radiológicos de la enfermedad pleural relacionada con la exposición al asbestos, podemos decir que a pesar de que las placas convencionales pueden ser diagnósticas, esto solo sucede entre el 10 y el 40% de los casos. Las placas pleurales son usualmente visualizadas en la mitad inferior del tórax y aparecen como lesiones geográficas en una proyección y lesiones lineales en la otra. Las placas pleurales lineales son mejor visualizadas en las superficies laterales. Las placas pleurales se calcifican entre un 10 y 15% de los casos y es más común que se calcifiquen las placas del Hospital Santa Isabel. El engrosamiento pleural difuso es concéntrico y otras causas de engrosamiento pleural, como el acúmulo de grasa extrapleural, pueden remediar esta anormalidad. El engrosamiento pleural difuso puede definirse como engrosamiento de por lo menos 8 centímetros de extensión cráneo-caudal y 5 centímetros en sentido transversal. Esta condición se asocia con un deterioro de la función pulmonar. La TC y la TC de alta resolución son obviamente más sensibles que las placas radiográficas, especialmente en el caso de las placas a lo largo de la superficie mediastinal. Por último, el derrame pleural benigno es una manifestación temprana de la enfermedad. Aunque se asocia con la presencia de placas pleurales, es poco frecuente en pacientes con enfermedad pleural extensa. Se trata de un exudado a menudo cero hemorrágico, uni o bilateral, por lo general de pequeña o moderada cuantía. El diagnóstico es por exclusión y hay que tener especial cuidado en casos de derrame pleural por un mesotelioma. Esta es una TC de tórax con contraste corte axial de un paciente con engrosamiento pleural difuso del lado derecho que no permite la correcta expansión del pulmón homolateral. En el lado izquierdo se ve discreto engrosamiento pleural y una pequeña placa calcificada. Arriba a la izquierda se ve un paciente con derrame pleural loculado unilateral sin placas pleurales calcificadas. Arriba a la derecha otro paciente con mínimo derrame pleural bilateral asociado a una placa pleural calcificada anterior derecha. Abajo otro paciente con engrosamiento pleural bilateral. En este caso se trata de un paciente obeso con aumento del acúmulo graso en el espacio subpleural y en ambos ángulos cardiofrénicos. Los tumores asociados con la exposición al asbestos son el cáncer de pulmón, siendo el riesgo más alto en pacientes fumadores, y el mesotelioma. En esta conferencia nos referiremos solamente a este último.
Existe una fuerte asociación entre la exposición al asbestos y el desarrollo de un mesotelioma maligno de pronóstico extremadamente pobre. Su incidencia es aproximadamente el 5% y el periodo de latencia hasta el desarrollo de este tumor es de entre 20 y 40 años. La edad de presentación de los pacientes es de 60 años y entre los síntomas tenemos disnea, dolor torácico y pérdida de peso. El mesotelioma se origina en la pleura parietal y hay tres tipos citológicos diferentes: epitelial, el más frecuente, el sarcomatoso y el mixto. De los tres tipos, el epitelial es el que mejor pronóstico tiene. Se asocia con la presencia de derrame pleural, siendo de pequeña cuantía, o incluso está ausente en los tumores de tipo sarcomatoso. El engrosamiento pleural puede ser difuso o nodular, con compromiso de las cisuras pleurales. La extensión del tumor es por lo general por infiltración local de la pleura y las metástasis por vía hematógena están presentes en el 50% de los casos. Los hallazgos iniciales vistos en las placas radiográficas pueden ser derrame pleural o engrosamiento pleural concéntrico y lobulado. Pueden verse lesiones nodulares, derrames pleurales loculados o ambos. El engrosamiento de la cisura mayor debido a la extensión del tumor es algo común. En algunos casos, y debido al engrosamiento pleural e infiltración del mediastino, el volumen del pulmón es normal. Esto es lo que se denomina signo del mediastino congelado. En esta placa de tórax de frente de un paciente con mesotelioma se aprecia un engrosamiento difuso tanto de la pleura lateral como la mediastinal. Obsérvese que no hay desplazamiento del mediastino. Las imágenes de TC son más eficaces y permiten individualizar un derrame pleural y o engrosamiento pleural en la gran mayoría de los pacientes. En un estadio inicial, el engrosamiento pleural puede ser localizado y con el progreso del tumor, el engrosamiento se hace continuo. Este puede ser fino o irregular, pero un engrosamiento concéntrico y nodular es altamente sugestivo de mesotelioma. Las masas pleurales localizadas no son comunes de ver. Los nódulos tumorales pueden ser hipodenso, haciendo dificultoso su distinción con un derrame pleural localizado. Una alternativa sería obtener imágenes con cambios de decúbitos del paciente, como el prono, o la administración de contraste mostrando realce con el mismo. Algunos tumores pueden presentar calcificaciones. En las imágenes de arriba tenemos un paciente con mesotelioma donde se observa un importante derrame pleural y engrosamiento difuso de la pleura en el lado derecho. Marcado con flechas amarillas puede verse la extensión del tumor a la cisura mayor homolateral. Abajo a la izquierda se ve otro paciente con mesotelioma y engrosamiento pleural difuso. Y abajo a la derecha un tumor nodular hipodenso con calcificaciones en un caso de mesotelioma sarcomatoso. Otras neumoconiosis frecuentes de visualizar son la silicosis y la neumoconiosis de los mineros del carbón. Ambas se deben a la inhalación de partículas inorgánicas. A pesar de tener patrones histológicos diferentes y de considerarse dos patologías distintas, los hallazgos radiográficos son bastante similares. Cuando estas neumoconiosis se asocian con la artritis reumatoidea y la presencia de múltiples nódulos pulmonares, configuran el llamado síndrome de Kaplan. La silicosis se debe a la inhalación de partículas de sílice. Este término fue acuñado por Visconti en 1870. Esta enfermedad puede verse en trabajadores de la minería, metalúrgica o industrias relacionadas con químicos, pinturas o vidrios, entre otras. La lesión primaria consiste en un pequeño nódulo centrilobulillar
de tejido conectivo y de entre 1 a 10 milímetros de diámetro que se denomina nódulo silicótico. Es común ver enfisema focal rodeando estos nódulos que tienen una distribución difusa con predominio en lóbulos superiores y regiones periliares. Generalmente esta enfermedad es evidente entre 10 y 20 años después de la exposición. El diagnóstico se basa en el antecedente laboral y los hallazgos radiológicos. Un tipo particular de presentación es la aguda que se llama silicoproteinosis y cuya radiología es similar a la proteinosis alveolar pulmonar. Otro tipo de silicosis es la crónica, que se caracteriza por la presencia de un conglomerado de masas silicóticas denominada fibrosis masiva progresiva. La neumoconiosis de los mineros del carbón se deben a la inhalación del polvo de carbón mineral o artificial y al granito. La normalidad inicial es centrilobular, rodeando también al bronquiolo respiratorio y se denomina mácula de carbón. Alcanza aproximadamente un diámetro de entre 1 a 5 milímetros. Con la progresión de esta alteración se observa enfisema rodeando estas lesiones nodulares. Como dije anteriormente, estas dos enfermedades presentan radiología bastante parecida. Existen dos formas diferentes, a saber, simple o complicada. La forma simple se caracteriza en las placas radiográficas por la presencia de múltiples nódulos pequeños, bien circunscriptos, con distribución difusa en ambos pulmones y predominio en lóbulos superiores. Estos nódulos se visualizan mejor si se calcifican, lo cual sucede en hasta el 20% de los casos. A la izquierda se ve un paciente con silicosis y la placa de tórax de frente muestra pulmones hiperexpandidos debido a la condición de fumador del paciente. Se observan múltiples nódulos pequeños en regiones apicales y un ganglio iliar derecho calcificado. A la derecha, un paciente con neumoconiosis de los mineros del carbón, donde en la radiografía de tórax se observan múltiples nódulos pequeños con distribución difusa en ambos pulmones. Esta diapositiva muestra TC de dos pacientes diferentes. A la izquierda, uno con silicosis y a la derecha, uno con neumoconiosis de los mineros del carbón. En ambas se visualizan los característicos nódulos pulmonares centrilobulares. Además, se observa enfisema rodeando dichos nódulos, quizás más evidente en el caso de la silicosis. Una forma especial de presentación de la silicosis es la aguda, conocida como silicoproteinosis. Acá se ven una placa de tórax de frente y una TC a la altura de los lóbulos superiores. En ambas se ven opacidades en vidrio esmerilado en regiones periliares y el característico patrón de empedrado loco en la TC. Nótese la marcada similitud con la proteinosis alveolar pulmonar. La otra forma de presentación es la complicada. En este caso se va a observar un conglomerado de masas sólidas en campos pulmonares medio y superior con extensión a regiones iliares. Estas masas pueden necrosarse y cavitarse. Una característica especial es que los estudios de PET pueden ser positivos, parecido a lo que sucede en los procesos neoplásicos, y esto es debido a la actividad inflamatoria que coexiste en la fibrosis masiva progresiva. Estas masas fibróticas se asocian a cicatrices y cambios bullosos, y también puede observarse calcificación de las mismas. La presencia de ganglios mediastinales o iliares es entre el 30 y el 40%, y la calcificación de los mismos puede verse en las silicosis, pero no en los casos de neumoconiosis de los mineros del carbón. En esta diapositiva se ven placas de tórax de frente en dos pacientes diferentes.
A la izquierda, un caso de silicosis y a la derecha uno de neumoconiosis de los mineros del carbón. En ambos estudios se ven masas sólidas en campos medio y superior de los pulmones. Los ganglios mediastinales o iliares pueden calcificarse en un 5% de los pacientes. Es característico ver calcificación periférica de los ganglios o en cáscara de huevo. No solo se ve en la silicosis, sino que también puede verse en casos de sarcoidosis, blastomicosis, amiloidosis, histoplasmosis, esclerodermia o enfermedad de Hodgkin post-radiación. Arriba a la izquierda, una fibrosis masiva progresiva secundaria a silicosis con calcificación de las masas y presencia de ganglios mediastinales calcificados. Arriba a la derecha, un paciente con neumoconiosis de los mineros del carbón con masa cavitada en el pulmón derecho asociada a múltiples nódulos bilaterales y ganglios mediastinales calcificados. Abajo, un caso sacado de una publicación donde se ven masas sólidas epiculadas y riendas pleurales en ambos lóbulos superiores. El estudio de PET muestra foco positivo de captación de la FDG en ambos lados, especialmente en el lado izquierdo. Esto se debe a los cambios inflamatorios que pueden confundirse con procesos tumorales. La talcosis es otra neumoconiosis caracterizada por la presencia de talco en los pulmones. Es una patología que progresa lentamente y no suele acortar la supervivencia de los pacientes. El talco es un mineral de color blanco o azul, de consistencia jabonosa y que puede rayarse con las uñas. Se forma por metamorfosis del silicato de magnesio y puede llegar a los pulmones por inhalación o inyección endovenosa. Los hallazgos radiológicos incluyen engrosamiento pleural o fibrosis intersticial con la presencia de focos de calcificación. La talcosis secundaria e inyección intravenosa de talco es visto casi exclusivamente en pacientes drogadictos. Las partículas de talco son atrapadas en las arteriolas pulmonares y en los capilares. Estas partículas dan como resultado la formación de pequeños granulomas compuestos por células gigantes multinucleadas y rodeadas por fibrosis. En las radiografías de control puede observarse cómo estos nódulos van aglomerándose hacia las regiones periliares de los lóbulos superiores. Eventualmente, estas masas conglomeradas son similares a la fibrosis masiva progresiva. En la tesis de alta resolución puede verse que los pequeños nódulos tienen una distribución centrilobulillar. Por otra parte, las masas parailiares tienen material de alta densidad representado por el talco. Este es el caso de un paciente de sexo masculino de 45 años de edad, HIV positivo y drogadicto endovenoso. A la izquierda vemos la placa de tórax de frente, donde se observan opacidades densas en la parte superior de ambos pulmones señaladas por las flechas amarillas. A la derecha, dos imágenes de tomografía computada de alta resolución mostrando masas hiperdensas por el depósito de talco en ambos lóbulos superiores. Estas opacidades simulan la fibrosis pulmonar progresiva secundaria a la silicosis o neumoconiosis de los mineros del carbón, a no ser por la presencia del broncograma aéreo. La siderosis es otra enfermedad pulmonar ocupacional causada por la inhalación de polvo o humos que contienen partículas de hierro u óxido de hierro. Estas partículas inhaladas se acumulan dentro de los macrófagos alveolares y no se relacionan con inflamación, fibrosis ni función pulmonar alterada. Los trabajadores comprometidos por esta neumoconiosis son soldadores por arco o por gas como el oxiacetileno
que inhalan partículas de hierro. Las radiografías muestran múltiples pequeños nódulos hiperdensos localizados en los linfáticos peribroncovasculares, predominando en tercio medio de los pulmones y en las regiones perihiliares. En la TC de alta resolución se ven pequeños nódulos centrilobulillares y los focos de consolidación tienen valores altos de atenuación. El pronóstico por lo general es bueno. En esta diapositiva se muestran dos casos diferentes de pacientes con siderosis. En las placas radiográficas se ven múltiples pequeños nódulos de distribución difusa y bilateral. Este patrón puede confundirse con otras patologías con la presencia de múltiples nodulillos, como por ejemplo la TBC miliar, la histoplasmosis o la varicela. Por ello, es imprescindible el antecedente laboral del paciente. La beriliosis es una enfermedad ocupacional que afecta fundamentalmente al pulmón y provoca una granulomatosis crónica producida por la exposición al berilio. Este es un elemento tóxico utilizado como endurecedor en aleaciones especialmente de cobre. Puede verse en personas que trabajan en la industria de la cerámica, aeroespacial, manufactura de reactores nucleares y manufactura de fluorescentes. Clínicamente se presentan dos formas. La aguda, muy infrecuente, produce una neumonitis aguda cuya apariencia radiológica es similar al edema pulmonar o al síndrome del distrés respiratorio del adulto. La forma crónica puede afectar distintos órganos y causa una enfermedad granulomatosa no calcificante. La apariencia radiológica es muy similar a la sarcoidosis, por lo cual la historia del paciente permite hacer el diagnóstico. El pronóstico en general es pobre. En esta diapositiva se ve una TC de alta resolución mostrando múltiples imágenes nodulillares y engrosamiento intersticial recordando el patrón de la sarcoidosis. La neumonitis por hipersensibilidad es lo que antiguamente se conocía con el nombre de alveolitis alérgica extrínseca. Es una enfermedad intersticial granulomatosa difusa que afecta los pulmones y especialmente la vía aérea terminal. Está causada por la inhalación repetida de partículas tanto orgánicas como inorgánicas, y las primeras descripciones fueron hechas en granjeros y criadores de aves. Sin embargo, otros síndromes de neumonitis por hipersensibilidad han sido descritos y la lista sigue creciendo. Como se muestra en esta tabla, pueden observarse múltiples enfermedades por hipersensibilidad de acuerdo a la fuente y antígeno que las producen. Independientemente del antígeno que produzca la enfermedad, hay cuatro características etiológicas a saber: bronquiolitis celular, infiltrado inflamatorio intersticial difuso crónico, granulomas no necrotizantes y presencia de células gigantes en alvéolos e intersticio. Desde el punto de vista clínico hay tres formas diferentes: aguda, subaguda y crónica. La neumonitis por hipersensibilidad aguda es muy difícil de visualizar y se presenta 4 a 6 horas después de la exposición al antígeno. Clínicamente se caracteriza por la presencia de disnea, tos y fiebre. Desde el punto de vista radiológico se observan opacidades en vidrio esmerilado de distribución difusa y opacidades reticulares. También se ven pequeños nódulos pobremente definidos con predominio bivasal. No obstante, las placas radiográficas pueden ser normal a pesar de los marcados síntomas del paciente. En esta diapositiva se ven dos ejemplos de neumonitis por hipersensibilidad en su etapa aguda. A la izquierda una TC de alta resolución mostrando múltiples imágenes nodulillares centrilobulillares, especialmente en campos medio e inferior.
A la derecha, otro paciente con las características opacidades en vidrio esmerilado. Si la exposición al antígeno continúa, los síntomas progresan en un plazo de semanas o meses. Esta es la etapa subaguda de la enfermedad y se caracteriza por alveolitis, infiltrados intersticiales y bronquiolitis celular. Como en la etapa aguda, la placa radiográfica puede ser normal, pero es característico ver opacidades en vidrio esmerilados y pequeños nódulos centrilobulillares. La TC de alta resolución es más sensible que la placa de tórax y se ven mejor estas anormalidades. El vidrio esmerilado se debe a la alveolitis y los nódulos centrilobulillares a la formación de granulomas. Otra manifestación común es la presencia de áreas de baja atenuación, que es denominado perfusión en mosaico y que es mucho más evidente en los cortes en expiración forzada. En un 10% de los casos pueden verse quistes aéreos no mayores de 2 centímetros y de paredes delgadas que son el resultado de la bronquiolitis y obstrucción bronquiolar. A la izquierda se ve una TC de alta resolución mostrando las características opacidades en vidrio esmerilado de ubicación centro-lobulillar. A la derecha, otro paciente donde en la placa de tórax se ven áreas en vidrio esmerilado con predominio bibasal y en la TC se ven áreas en vidrio esmerilado alternando con zonas hipodensas, dando el patrón llamado de perfusión en mosaico. La combinación de áreas de mayor densidad dado por el vidrio esmerilado y la consolidación y zonas de menor densidad secundarias a la perfusión en mosaico configuran el llamado signo del queso de chancho. Este signo es común y sugestivo de neumonitis por hipersensibilidad, pero no es específico por cuanto puede verse en otros casos como en la neumonitis intersticial descamativa, en la bronquiolitis respiratoria asociada a la enfermedad intersticial difusa, que se cree es la etapa inicial de la enfermedad anteriormente mencionada, en la sarcoidosis y en las neumonías causadas por Mycoplasma pneumoniae. Por último, tenemos la etapa crónica de la neumonitis por hipersensibilidad, caracterizada por la presencia de fibrosis, la cual puede desarrollarse meses y hasta años después de la exposición inicial. Los hallazgos radiológicos son variables y podemos ver nódulos centrilobulillares pobremente definidos y áreas de atrapamiento aéreo. También se ven signos de fibrosis pulmonares con la existencia de imágenes u opacidades reticulares, bronquiectasis por tracción, pérdida de volumen y patrón de panal de abeja. Estos cambios suelen verse en regiones parailiares o en forma parcheada, y contrario a lo que sucede en la fibrosis pulmonar idiopática, el predominio es en los lóbulos superiores. La enfermedad puede progresar y causar la muerte del paciente. En esta diapositiva pueden verse dos tomografías de pacientes en etapa crónica. En ellas se visualizan los cambios que representan fibrosis, tales como imágenes lineales densas en la tomografía de abajo, o la reticulación, bronquiectasias por tracción, distorsión de la arquitectura normal, patrón de panal de abeja y pérdida de volumen en la TC mostrada en la parte superior de la diapositiva. La neumoconiosis relacionada a la inhalación del polvo de aluminio es rara. Este elemento es usado en la construcción de barcos, aviones y automóviles, en la industria de pinturas y pegamentos y en la pirotecnia. Está asociada con la formación de granulomas, neumonía intersticial descamativa, proteinosis alveolar y, lo más importante, fibrosis pulmonar. En la TC de alta resolución puede observarse la presencia de nódulos centrilobulillares similares a la silicosis y cambios fibróticos en panal de abeja en la parte subpleural o en forma difusa como en la fibrosis pulmonar idiopática.
En esta radiografía de tórax se pueden ver cambios fibróticos con predominio en campos medio y superior, pérdida de volumen y múltiples imágenes nodulares difusas. Estos cambios pueden visualizarse en otras neumoconiosis o incluso en la sarcoidosis, por lo cual el antecedente laboral es imprescindible. Por último, tenemos la neumoconiosis por inhalación de metal duro. El metal duro es una aleación de carburo de tungsteno y cobalto y algunas veces está mezclado con otros metales tales como el níquel, titanio o cromo. Se utiliza fundamentalmente, debido a su elevada dureza, en la fabricación de maquinarias y utensilios para trabajar el acero. La exposición al metal duro produce inflamación intersticial con fibrosis y destrucción pulmonar. Radiológicamente se caracteriza por la presencia de opacidades reticulares, bronquiectasias por tracción, distorsión de la arquitectura y bullas subpleurales. Puede ser en forma de parches o predominar en campos pulmonares inferiores. También se ven opacidades en vidrio esmerilado en uno o varios lóbulos o áreas de consolidación. En esta diapositiva se ven dos pacientes diferentes. En uno, la placa de tórax muestra hiperexpansión de los pulmones con áreas en vidrio esmerilado y opacidades lineales con predominio de ambos lóbulos inferiores. Al lado, la TC, donde se visualizan múltiples pequeños quistes aéreos, reticulación y áreas en vidrio esmerilado. Abajo, en la TC de otro paciente, se observan áreas en vidrio esmerilado, principalmente en el lóbulo inferior derecho. Muchas gracias por su atención.